Un saludo efusivo, bienvenidos a esta clase modelo, empezando por presentar los principales aspectos de la planificación del día de hoy, que es la presentación del título, ¿verdad? La efemérides del día, así como luego una frase reflexiva, seguida de la citación del indicador de logro de la clase, y luego una actividad de activación de saberes previos. Y luego damos inicio con lo que es la actividad 1, actividad en la cual los chicos observan un video en NetPuzzle que tiene preguntas incrustadas. Empezando por comentarles que la historia data de bastantes años antes de Cristo, más de 2000 años atrás, con civilizaciones antiguas como la egipcia o la babilónica, quienes sabemos que utilizaban ángulos para medir y para predecir fenómenos atmosféricos con gran precisión. De hecho, estos últimos, los babilonios, desarrollaron lo que conocemos como el sistema sexagesimal hace 2000 años antes de Cristo. Esto es increíble. Ellos ya dividían lo que era un círculo en 360 partes iguales, ¿verdad? También tenemos por aquí, como observamos, el personaje de Euclides, quien formalizó realmente el estudio de la geometría, realizó un escrito bastante importante que constantemente lo recalcamos en el área de la matemática, y además también definió lo que es el concepto de ángulo, un poco vago, sin embargo bastante cercana a la idea que rescatamos en la actualidad, y nos decía que era la separación entre dos líneas en un plano. Básicamente por aquí relatamos este hecho, ¿verdad? También tenemos por aquí lo que es el personaje de Leonhard Euler. Este personaje, junto a James Gregory, un compañero matemático de la época del siglo XVII, estos dos personajes juntos desarrollaron el concepto moderno de radianes, del sistema de radianes, que también observaremos en el día de hoy, ya que es uno de los sistemas de medición de ángulos. También tenemos por aquí algo muy interesante, que es básicamente una de las aplicaciones de lo que son estos ángulos en la vida y en los estudios, ¿verdad? En la ciencia. Y esto es de un escrito llamado Almagesto, escrito por Claudio Ptolomeo, en donde él mismo fue un astrónomo griego, y básicamente él en su libro llamado precisamente Almagesto, él presentó lo que fueron métodos de medición y para calcular movimientos de los planetas. O sea, imagínense qué increíble es cómo nos ayuda la utilización del ángulo para poder conocer cómo se mueven los planetas, cómo funciona el movimiento planetario. Eso es bastante interesante y es uno de esos aspectos que es imposible no traer a cuenta cuando se habla de la importancia de la matemática para el mundo, ¿verdad? Explicando ahora lo que es el grado sexagesimal, uno de los sistemas de medición de ángulos, me dice que divide un círculo en 360 partes iguales, cada una llamada grado. Y un grado sexagesimal se divide en 60 partes llamadas minutos, y a su vez cada minuto se divide en 60 segundos. Esto también lo podemos expresar de esta manera: un grado, que se utiliza este pequeño circulito como exponente para expresarlo, un grado es lo mismo que 60 minutos, y a su vez un minuto es lo mismo que 60 segundos. Aquí, como podemos observar, un minuto se utiliza el apóstrofe y en segundos se utilizan dos apóstrofes. También de aquí podemos decir que un grado equivale a 3600 segundos. De aquí también podemos afirmar que esto es importante por el hecho de que en algunas ocasiones me van a dar ángulos de esta siguiente manera. Imaginemos que me dicen, bueno, yo tengo un ángulo teta que es igual a 50 grados, 50 minutos y 10 segundos. Y es posible, en alguna situación, más adelante veremos en qué tipo de situaciones, necesitemos todo eso expresado solamente en ángulos. Pues para hacer esto utilizamos estas expresiones aquí como conversiones para expresar todo en grados. Aquí, como podemos observar, lo que tenemos es una circunferencia, y recordando lo que es esta pequeña definición que veíamos aquí anteriormente, lo que está ocurriendo en el sistema sexagesimal es que este círculo completo lo estamos separando en muchas pequeñas partes, en donde cada una vale un grado, y esto va a suceder de forma sucesiva hasta llegar al final y obtener las 360 partes. ¿De acuerdo? De aquí que mencionar varias cosas importantes. Por ejemplo, cuando yo me muevo 90 veces, es donde me dicen que tengo un ángulo recto, que es decir, que eso quiere decir que tome 90 partes de las 360 que conforman el círculo. Entonces también es importante recalcar las dos partes entonces que forman a lo que es este ángulo, que es el lado inicial, que es la semirrecta, en la que se asienta el ángulo,
abre en este caso a contrarreloj, es decir, contra las manecillas del reloj, hasta la zona de apertura correspondiente, que es la cantidad de grados que tiene de apertura, la cantidad de veces que yo me moví de las 360. En este caso me he movido 90 partes. Muy bien, esos son los aspectos a rescatar. Además, esta parte de aquí, esta partecita de aquí, también la llamamos como lado final. Muy bien, yéndonos entonces a lo que es el sistema en radianes, también conocido como sistema circular. Les comentaba que es muy útil en la trigonometría. Es la medida de un ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Esto es bastante interesante. En términos generales se utiliza el número irracional pi para hacer equivalencia entre radianes y grados sexagesimales y nos dan esta igualdad de aquí. ¿A qué nos hace referencia? Bueno, recordemos varias cosas. Primero, nos dice que es la medida de un ángulo cuyo arco mide igual que el radio. ¿Y qué es el arco? ¿Y qué es el radio? Bueno, el radio, recordemos que es la distancia desde el centro del círculo hasta cualquiera de los puntos de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como esta es una distancia desde el centro del círculo hasta un punto en la circunferencia, esto es un radio. Muy bien, ahora nos dice que el valor de un arco es igual al radio. ¿Y qué es un arco? Un arco es una parte de la circunferencia que tenemos. La circunferencia no es más que lo que encierra el círculo, para no decirlo de otra manera. Toda esta parte de aquí, todo eso es la circunferencia. Bien, todo esto de ahí es la circunferencia. Entonces, un arco de circunferencia es un segmento de esa circunferencia, un pedacito de esa circunferencia. En este caso, este pedazo de circunferencia es un arco. Ahora me dicen, ese arco mide R, entonces eso es un radián. Ese arco es un radián porque mide la misma cantidad que mide el radio de la circunferencia. Eso es lo que me dice el sistema de radianes, básicamente, ¿de acuerdo? Algo también importante es que también se puede entender la razón de por qué pi se encuentra en esta forma, en esta fórmula, disculpen, recordando la definición de pi, que es igual al diámetro, a la circunferencia sobre el diámetro. ¿A qué me refiero con esto? El valor de pi se obtiene del valor de la circunferencia, de la medida de la circunferencia, es decir, de lo que encierra o rodea el círculo, sobre el valor del diámetro. El valor del diámetro es 2 veces el radio. Esto de aquí es el diámetro. Todo esto es el diámetro, 2 veces el radio. Y de aquí básicamente es de donde lo obtenemos. Es algo muy importante de saber, sin embargo, en esta ocasión no le vamos a dar mayor detalle por cuestiones de tiempo. Iniciando entonces con lo que es la conversión de grados sexagesimales a radianes, ya habíamos comentado esta igualdad, que un pi radian es igual a 180 grados. Ahora, apoyándonos un poco de esta fórmula que se presenta aquí, S sobre 180 igual a R sobre pi radian, no es más que decir que el valor en grados sexagesimales sobre 180 grados es igual al valor en radianes sobre pi radian. Muy bien, entonces en el momento en el que necesitemos ese ángulo en grados sexagesimales, lo que haremos será despejar este valor de S y tendremos entonces el 180 grados multiplicando aquí al valor en radianes. Y de la misma manera sucederá cuando necesitemos buscar el valor en radianes. Por tanto, esta expresión pi radian va a pasar aquí multiplicando al valor en grados sexagesimales. En este caso es de sexagesimales a radianes. Entonces, como lo que necesitamos es el radian, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces, tenemos ese valor R, el valor en radianes, va a ser igual al valor en grados sexagesimales, que entonces mi S es igual a 120 grados. 120 grados por pi radian sobre 180 grados. Y ya aquí esto solo es cuestión de simplificar. Vamos entonces 2 pi radianes sobre 3. Y esto es lo que me da 120 grados en radianes. Conversión de radianes a grados sexagesimales. Vamos a robarnos esta formulita que tenemos aquí, que sería entonces la contraria que no utilizamos en la otra ocasión, ¿verdad? Por tanto, yo busco el valor en grados sexagesimales.
Por tanto, ese valor en grados sexagesimales, ya sabemos entonces que es mi R, es mi expresión del ángulo en radianes. Entonces tendremos pi radian sobre 3 por 180 grados, todo esto sobre pi radian. Por tanto, aquí tenemos 60 grados pi radian sobre pi radian. Y esto obviamente me da lo que es el valor de 1. Y eso significa que nuestro ángulo expresado en el sistema sexagesimal me da 60 grados. Muy bien, entonces esto es básicamente cómo funcionaría la conversión. Y estos son los ejercicios que deberán realizar.